Hoy lo que vamos a hacer entonces es la orientación de la hipótesis objetivo. Vamos a compartir. Perfecto. Bueno, en el encuentro pasado hablamos de la primera parte del documento, en la cual ustedes tienen que hacer una revisión bibliográfica, tienen que dar los antecedentes que motivan su investigación. De esa manera ustedes están demostrando la pertinencia de lo que ustedes van a hacer. Además, están aprovechando para estudiar sobre lo que van a hacer. Están recopilando la literatura que tiene información sobre lo que van a hacer. Entonces, va a hacer que ustedes estén más preparados para poder afrontar el trabajo que decidieron hacer. El trabajo no puede quedarse en que un tutor llegó y te dijo, oye, necesito que trabajes esto y tú lo haces sin saber de él. No, tú tienes que saber, tienes que dominar la materia. Y la parte de la introducción te va a llevar a eso. Te va a llevar a hacer una búsqueda que te va a mostrar a ti los antecedentes que hay sobre ese tema que decidiste estudiar. Esa parte de la introducción, recuerden que termina en una especie de identificación de carencia, una carencia de algo que falta y que ustedes van a investigar en ese algo. Ustedes van a resolver un problema que está relacionado con esa carencia que ustedes identificaron. Entonces, la introducción tiene que ir llevándote paso a paso desde algo más general a algo más específico que apunta en una dirección única, sin divagar, hacia una carencia determinada que va a dejar una inquietud, va a dejar como una pregunta abierta que ustedes tienen que responder. Después de eso, viene entonces la siguiente sección donde ustedes van a plantear una hipótesis. Esa hipótesis está orientada a que ustedes hagan una pregunta o dejen dejen algo que está orientado a responder a esa carencia. Entonces, la hipótesis va a ser un enunciado que ustedes van a resolver y que tiene una relación muy grande con la carencia que ustedes dijeron previamente. O sea, tiene que tener una relación. No puede ser que la hipótesis después sea algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ustedes dijeron antes. No, tiene que tener una relación muy clara. Y eso es lo que mantiene el hilo del documento. Y después ustedes van a plantear objetivos. ¿Qué son los objetivos? Bueno, los objetivos son las tareas que ustedes proponen hacer para responder a esa hipótesis que ustedes plantearon. En la hipótesis usted va a plantear un enunciado que digamos apunta a resolver la carencia que usted identificó, y los objetivos van a ser las tareas concretas que van a colocarse para responder a esa hipótesis que usted planteó. Ahora, para hacer esto, es necesario cumplir con una serie de requisitos, y de eso vamos a hablar en la clase de hoy. Antes que nada, es importante que usted esté claro de que cuando uno hace un trabajo de investigación, uno debe responder a lo que se llama el método científico. El método científico tiene un opuesto, que es lo que se llama el método creacionista. ¿En qué se diferencian? Bueno, este monito que está acá, que anda por internet por todos lados, más o menos muestra un poco cuáles son las dos maneras de abordar lo que es lo científico y lo creacionista. Donde quiero que se entienda, no es que se demerita nada, no es que se demerite lo creacionista, no, para nada. Lo que pasa es que una investigación no responde a lo creacionista. Lo creacionista, de hecho, no le interesa para nada la investigación. Aunque existan personas que quieran conectar ambas cosas, la verdad es que no se conectan. Las reglas de ambas cosas no tienen relación. Ambas tienen su propio campo, pero en una investigación uno debe responder a lo que se llama el método científico. Pues dice así. El método científico, por ejemplo, que monito vemos acá. Bueno, un profesor que le dice a una alumna, bueno, bien, aquí están los hechos. ¿Qué conclusiones podemos sacar
de ellos. Bien. O sea, primero tenemos hechos que nosotros identificamos, ¿verdad? Hicimos un experimento, obtuvimos algo, y entonces, ¿qué podemos concluir con eso que observamos? Ese es el punto de vista científico. Es hacer experimentos y sacar conclusiones en base a los experimentos. Mientras que la postura creacionista se refiere a, bueno, aquí tenemos conclusiones, entonces vamos a ajustar hechos que respondan a estas conclusiones. Vamos a crear hechos que nos van a responder a estas conclusiones que tenemos acá. Bien, son dos puntos de vista distintos. En el método científico, lo que uno debe recalcar es que uno debe hacer experimentos que muestren hechos. Y después de esos experimentos uno debe sacar conclusiones. Uno debe explicar algo con esos experimentos que uno diseñó. Esa es la manera en la que funciona el método científico y esa es la manera en la que uno se va a comportar en una investigación. Vamos a ver un poquito más allá de eso ahora. Bien, el método científico. Método científico viene del griego meta, que significa hacia, y a lo largo, odos, camino, y de latín ciencia, conocimiento, camino hacia el conocimiento. O sea, cuando hablamos de método, estamos hablando del significado implícito de la palabra, es que es un camino hacia el conocimiento. Vamos a ver que tiene muchas formas de definición y vamos a revisar algunas para un poco reflexionar sobre lo que significa método científico. Conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Cuando yo hablo de un método científico, yo tengo que elaborar un protocolo con una serie de pasos. Yo, primero, yo quiero investigar algo, entonces yo hago este paso, consiste primero en esto, después hago esto otro, después hago esto otro y después hago esto otro. Ahora, eso que yo voy a hacer no puede ser cualquier cosa, no puede ser, no puede ser hecho tampoco con cualquier instrumentación. Tengo que usar para eso instrumentos confiables, instrumentos válidos. ¿Cómo yo sé qué cosas son un instrumento confiable? Si yo reviso literatura y veo personas que usaron métodos análogos al que yo voy a usar, entonces ahí yo voy a ver que esas personas en literatura científica están avalando de que eso es un instrumento confiable. Y cuando uno habla de un instrumento confiable, uno está hablando de un instrumento que dé precisión en determinado campo, que uno realmente lo pueda usar porque me está dando una información que es precisa. O sea, yo no puedo hacer investigación con herramientas imprecisas, con materiales que no tengo dominio de cómo son. Por ejemplo, yo no puedo agarrar 3 pedazos de madera sin saber qué tipo de madera ni nada y empezar a medir con ellas y empezar a sacar conclusiones con ellas sin saber los componentes de esa madera, sin saber cuánto realmente miden esas maderas. O sea, uno tiene que, para trabajar en el método científico, uno debe usar instrumentos confiables, que normalmente van a ser herramientas, equipos, que se sabe ya, que se han reportado, que se han usado y se sabe que hacen determinadas mediciones con precisión. ¿Y para qué uno usa esos instrumentos? Bueno, porque lo que uno quiere buscar son conocimientos y confiar en esos conocimientos. Que esos conocimientos estén avalados por una confianza, que estén avalados por la misma literatura que yo voy a usar. La misma literatura que yo vi, bueno, ellos usaron un equipo que mide determinado espectro de tal cosa, bueno, yo voy a usar un equipo que mide ese mismo tipo de espectro, ¿verdad? Y no voy a usar, por ejemplo, una linterna que yo compré en Home Center para iluminar y sacar una conclusión. ¿Okay? O sea, yo tengo que usar un equipamiento confiable para poder llegar a conocimientos confiables. En el campo de nosotros, que nosotros usamos software, entonces se trataría de usar softwares que se saben ya que son confiables, que dan resultados
lógicos, coherentes y que están avalados de alguna manera por investigadores que lo usaron previamente. Sobre el método, es una secuencia estándar para formular y responder una pregunta. O sea, yo tengo una pregunta que responder, yo la misma que yo dejé abierta al final de la introducción, yo voy a responder a esa pregunta. Y para yo responder esa pregunta, entonces yo voy a usar el método científico. Pauta que permite a los investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z con la confianza de obtener un conocimiento válido. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, yo elaboro una serie de pasos, ¿sí? Y que yo vea que esa serie de pasos realmente me permite me permite abarcar la investigación que yo quiero hacer y generar un conocimiento válido. Así, el método científico es un conjunto de pasos que trata de protegernos de la subjetividad en el conocimiento. Y veamos qué es la subjetividad. La subjetividad, para entender un poco, es que nosotros no estaríamos basando la hipótesis y este trabajo en el modo de pensar, en nuestro modo de sentir, sino en el objeto de la investigación en sí mismo, ¿verdad? Y con eso, ¿qué es lo que hago yo? O sea, cuando yo estoy haciendo una investigación desde el punto de vista subjetivo, lo que estoy haciendo es dando mi manera de sentir. Yo presiento que esto va a dar. Bueno, por supuesto que uno puede presentir que algo puede darte, pero eso no es válido como para que uno lo defienda como conocimiento válido. El presentimiento de algo no es conocimiento válido, eso es subjetivo. Yo tengo para hacer el método científico tengo que ser objetivo. No, ¿por qué tú crees que esta proteína puede ser la respuesta a esta enfermedad? No, es que yo pienso que debe ser así. Yo siento que si yo trabajo con esa proteína, no. La respuesta sería, no, lo que pasa es que yo tomé una solución de esa proteína, yo medí el comportamiento de esta molécula dentro de la proteína y yo vi que se emitió determinada, o sea, objetividad. El método científico no se puede responder con subjetividad, no se puede responder con yo creí, yo pensé, yo presentí, ¿verdad? El método científico es completamente objetivo. Y aunque, volviendo un poco a la relación que tiene el método científico con método creacionista, todo lo que está encerrado en dentro del método creacionista, ok, tiene su propio campo. No es que el método científico lo niegue, sino el método científico tiene sus reglas. Pongamos un ejemplo de algo que, por ejemplo, no es científico, aunque de cierta manera los medios lo tratan de vender como algo científico. El típico ejemplo es el caso de los ovnis, los extraterrestres y más allá. ¿Por qué no existe un journal? Bueno, no existe un journal, una revista científica que trate sobre extraterrestres, ovnis, ni nada parecido. Porque no hay ninguna evidencia. Lo que hay son historias. Puede ser que tú tengas a una persona conocida que haya visto un ovni, o tú mismo puedes haberlo visto incluso. Tú puedes haber visto un ovni, puedes haber sentido que has visto un ovni más allá. Pero si no lo logras demostrar, eso es subjetivo. Aunque tú sientas que es objetivo, es subjetivo. Para que tú puedas mostrar que es objetivo, tú debes hacer algún experimento que demuestre que eso realmente es real. O debes tener alguna evidencia irrefutable que demuestre que eso es real. Ya, cuando se dice, las personas que defienden esto dicen, no, es que el gobierno de Estados Unidos ha escondido todo. Bueno, lo ha escondido muy bien, porque ha hecho que todo lo que se sabe respecto de ese tema es subjetivo en este momento. Puede ser que alguna evidencia de aquí a algunos años, décadas o más, lo haga objetivo, pero habrá que esperar a que se haga objetivo. Y entonces, cuando se haga objetivo, entonces habrá investigación acerca de ese tema. ¿Ok? Pero en este momento es subjetivo y por eso uno lo puede ver hasta en programas de Discovery Channel y más allá, que se trata como personas que son especialistas en.
Pero esas personas nunca hablan de experimentos que hayan hecho, no tienen evidencias realmente que pueda sacarlos del campo de lo subjetivo. Entonces, no se les reconoce como parte de lo que sería el método científico. Sigamos hablando del método científico. Está sustentado por dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. O sea, lo que ustedes hagan, cualquiera lo podría repetir. Y este pilar se basa esencialmente en la comunicación o publicidad de los resultados obtenidos. Por ejemplo, publicas la tesis, o mejor, publicas un artículo, y alguien puede seguir tu método y repetir el trabajo. Esta es la razón de ser de por qué existen las revistas científicas. ¿Por qué existen esos journals, revistas científicas que tanto queremos ni ver? O sea, porque realmente son aburridas, tienen muchas letras. Bueno, es que esas revistas científicas son muy, muy, muy importantes. Esas revistas científicas están hechas para que otra persona vea tus resultados y pueda, a partir de ellos, crear cosas nuevas. Esas revistas científicas son en gran parte las responsables del avance impresionante que ha tenido la ciencia, que tuvo la ciencia en el siglo XX y que sigue teniendo en el siglo XXI. Porque al tener personas acceso a esas revistas científicas, cuando los nuevos científicos tienen acceso a esas revistas científicas, pueden mejorar, crear cosas nuevas, en base a lo que ya vieron, crean cosas nuevas, y entonces así funciona el método científico. Pero para que ellos puedan ver algo y crear cosas nuevas, tienen que estar viendo cosas que realmente sean reproducibles. O sea, si las personas que reportan sus resultados, lo que reportan no es reproducible, entonces hay algo mal ahí. Cuando un científico reporta un resultado, cualquier otro científico de cualquier parte que tenga un equipamiento compatible debería poder reproducir esos resultados, y de esa manera tendríamos lo que se llama reproducibilidad, y de esa manera hay confianza realmente en los resultados. Cuando un científico lanza algo que no se puede reproducir, entonces hay problemas. Ese tema es tremendamente importante. Tan importante que muchos de los escándalos que han habido en ciencia, sobre todo en la época actual, donde hay una necesidad gigante de determinados grupos de producir resultados, porque si no pueden perder fondos, pueden perder su trabajo, pueden perder su plaza en cualquier parte. Esa presión ha hecho que se origine mucha ciencia que podría no ser reproducible. Si eso pasa en un entorno de élite, se puede originar un gran escándalo. Y hay algunos ejemplos que lo muestran. Por ejemplo, supongan que un científico lanza un resultado muy importante que va a solucionar un problema de los más importantes que existe en la actualidad. Pensemos, por ejemplo, trasplantes de órganos. Eso es un tema que es súper importante. O sea, que se puedan tener mejorías en trasplantes de órganos es algo que le interesa a todo el mundo. A todos los países les interesa eso. Cuando un científico saca un resultado importante que tiene que ver con trasplantes de órganos, pues todos quieren reproducirlo. Todos quieren hacer algo al respecto, quieren ponerse en la última, porque ponerse en la última quiere decir que van a poder aplicar esa tecnología lo antes posible a su entorno inmediato. Eso es muy importante. ¿Qué sucede si de pronto los científicos empiezan a tratar de reproducir un nuevo método y se encuentran que el método no funciona? Bueno, un escándalo. Eso puede terminar en tragedia para las personas que reportaron el artículo. Y de hecho hay muchos casos así de personas que han publicado artículos en Science y en Nature, donde después han tenido que retratarse y han sido escándalos donde han rodado cabezas,
donde se han despedido personas que han tenido carreras muy importantes por haber tenido un resultado tan importante que después no fue reproducible. Han tenido que retractarse de lo que hicieron porque su resultado no fue reproducible. Entonces, el método científico te obliga a que lo que tú hagas debe ser reproducible. Ahora, ¿cómo tú ayudas a que algo sea reproducible? Tú ayudas a que algo sea reproducible si tú das todos los detalles de lo que hiciste. Cuando tú haces un trabajo, tú tienes que entonces decir qué instrumentos usaste, qué protocolo empleaste, para que cualquiera que vea tu trabajo lo pueda reproducir. Y así es como debe aparecer en los artículos. En los artículos tú deberías ser capaz de identificar qué fue lo que hizo el autor y cómo llegó a los resultados que llegó, para que si después tú lo quieres reproducir, lo puedas hacer. Y eso mismo se espera del documento que ustedes deben redactar. El documento de memoria que ustedes deben redactar debe responder también a ese criterio. Ustedes dirán, bueno, pero es que mi trabajo no va a ser tan importante, que va a haber un hombre en Japón que va a querer hacerlo. ¿Quién dijo eso? O sea, puede que sí, puede que sí. O sea, igual va a ser difícil que pueda hacerlo porque el documento va a estar en español. Pero ustedes se están formando en ese tipo de metodología. Ustedes deben aprender a escribir sus trabajos pensando en la reproducibilidad de su trabajo. En que alguien puede estar interesado en reproducirlo y hacer algo nuevo. El segundo pilar del método científico es la falsabilidad. Es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible a ser falsada, lo que se llama falsacionismo. Esto implica que se pueden diseñar experimentos que, en el caso de resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba. ¿Qué significa eso? Significa que la hipótesis ideal que usted debería dar en su trabajo es una hipótesis en la cual la respuesta pueda ser sí o pueda ser no. O sea, si usted de antemano sabe que lo que usted está proponiendo como hipótesis, la respuesta es sí, entonces eso no es una ciencia tan valiosa como aquellos donde la respuesta puede ser sí o no. Aquellos donde la respuesta puede ser sí o no implican más riesgo. Aquellos científicos que entran al campo de lo más desconocido siempre están apostando por un sí o un no en sus resultados. Por supuesto que ponen todo su empeño en que el resultado sea sí, y el conocimiento que tienen les da la posibilidad de obtener resultados como sí. Bueno, ¿a qué me refiero con un sí? Hay un científico que está apostando por crear un medicamento para el COVID-19 y él piensa que el medicamento debe tener estas características y que se debe diseñar de esta manera, y que si yo hago ese medicamento va a tener las características esenciales para poder llegar al mercado y tener un nuevo medicamento realmente útil y que se use verdaderamente para tratar esta enfermedad tan compleja. Cuando él hace esta molécula, tiene que hacer una serie de pasos. Hay pasos que son tremendamente difíciles ¿cómo decirte? De saber previamente si van a funcionar o no. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, uno hace todo un diseño con los protocolos adecuados, que ya están más que descritos, y llegas a una molécula o unas moléculas que son muy prometedoras, pero después esas moléculas tienen que pasar por una serie de ensayos, entre esos los ensayos donde tienes que ver si un organismo vivo asimilaría esas moléculas sin que lo mate, porque puede ser que cures al COVID-19, pero mates al individuo, y entonces es peor el remedio que la enfermedad. Puede ser que tengas un medicamento que es muy efectivo atacando al virus, pero que destruye los riñones. Entonces, ese medicamento no serviría. Entonces, después de gastar muchos recursos y hacer una investigación muy prometedora, la respuesta fue no, porque descubriste efectivamente un posible medicamento, pero que lamentablemente se cayó en una etapa avanzada del desarrollo porque le hacía daño a los riñones. Pero ese científico igual se metió en una pregunta importante, ¿eh? Entonces, él se metió de lleno en lo que sería la falsabilidad.
sea, su hipótesis era, yo voy a crear un nuevo medicamento para tratar el COVID. Suponga, no es esa exactamente, pero iba por ahí. Y el final de la investigación fue, no, lamentablemente este medicamento no sirve, no funcionó. O sea, la respuesta fue no, lamentable, pero también la respuesta fue no porque donde él se metió era muy complicado. Y si no hubieran científicos que se metan en esas tareas, donde la respuesta puede ser no, no habrían avances. Porque hay alguno que va a llegarle y va a obtener el sí. Pero para que ese llegara al sí, fue muy importante que otros llegaran a un no primero. Mientras que uno puede ponerse a trabajar en un problema científico muy sencillo, donde no hay riesgo ninguno, y que de antemano uno sabe que todo va a ser sí. Entonces, no quiero decir que eso no se pueda hacer, pero estás más cerca de hacer buena ciencia cuando tú estás en una apuesta falseable, donde la respuesta puede ser sí o puede ser no. Cuando ustedes planteen sus hipótesis, deben pensar en eso, pero claro, ahí hay veces que uno va a hacer trabajos donde es difícil encontrar una hipótesis que tenga un sí o un no, por varias razones. También tenemos que pensar que el trabajo de ustedes dura poco tiempo, por lo tanto no es posible llegar a un resultado de investigación extraordinariamente elaborado. Por eso, probablemente las hipótesis de ustedes no puedan cumplir del todo con este tema de la falsabilidad, pero sí quiero que entiendan y comprendan que esto es parte de una hipótesis y que en algún momento de su vida podrían estar ustedes trabajando en un equipo que esté metido en un tema de estos, donde realmente el avance implique un sí muy importante, pero que puede terminar en un no frustrante, pero no denigrante, porque es importante estar en un tema científico relevante para que realmente hayan avances en la humanidad. Bien. Seguimos hablando del método científico. El método científico debe ser racional. Se funda en la razón, que es la lógica, parte de conceptos, juicios, razonamientos. No puede tener su origen en las apariencias producidas por sensaciones, por creencias o preferencias personales. También es racional porque las ideas producidas se combinan de acuerdo a ciertas reglas lógicas, con el propósito de producir nuevas ideas. O sea, lo racional es que ustedes se van a basar en resultados previos, en literatura previa, que ustedes ya revisaron y que ustedes ya mostraron en la introducción. Debe ser analítico. Trata de entender la situación total en términos de sus componentes. Intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad y las interrelaciones que explican su integración. Los problemas de la ciencia son parciales y así con sus soluciones, más aún, los problemas son estrechos al comienzo, pero van ampliándose a medida que la investigación avanza. Ser analítico es tener conciencia de todos los detalles de un proceso. Supongan que usted quiere investigar el cáncer. El cáncer es un fenómeno sumamente complicado. En el cáncer están involucradas las células, pero las células forman tejidos y esos tejidos tienen un comportamiento aberrante que en principio, antes de uno conocer nada, uno no entiende por qué sucede. Uno no entiende por qué una persona de pronto empieza a padecer un cáncer. Para poder entender qué cosa es un cáncer, la ciencia tuvo que desarrollarse en distintos campos de manera analítica. ¿Cómo? Bueno, separando todas las piezas que están involucradas en ese fenómeno en particular, un fenómeno biológico que se da de manera natural en determinados individuos, y entonces hoy en día hay muchas ramas de la ciencia que investigan el cáncer desde distintos puntos de vista.
O sea, se investiga, por ejemplo, por qué determinados individuos tienen más tendencia a tener cáncer que otros. Ya se sabe que a veces hay componentes genéticas, ya se sabe que también hay componentes ambientales. Entonces, hay una rama de la ciencia que ha investigado el cáncer desde ese punto de vista. Hay otras ramas de la ciencia que lo ha estudiado desde el punto de vista molecular. Quiere decir que se han estudiado cuáles son las moléculas que aparecen cuando hay un cáncer. También hablemos, no hay un solo cáncer, hay muchos tipos de cáncer. Entonces, ¿qué tienen en común todos ellos? ¿Y qué tienen de diferente ellos que los hacen comportarse diferente en distintos órganos? Además, los procesos, las etapas. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, el objetivo de todo esto es encontrar una cura. Que hasta hoy en día se ha encontrado cura para algunos tipos de cáncer en etapas tempranas y se ha encontrado también tratamientos que ayudan a los pacientes a vivir más, que ayudan a los pacientes a veces a recuperarse por completo y que ayudan a los pacientes también a soportar el dolor que produce esta enfermedad. Todo eso surgió por desarrollos de metodologías científicas, pero además surgió porque esto se abordó de manera analítica, porque se estudiaron cada uno de los componentes por separado. Y en cuanto a las curas, se investiga la proteína X que está involucrada en esta parte del proceso. Se investiga la proteína Y que está involucrada en esta otra parte. Se investiga la proteína Z que está involucrada en esto otro. Entonces, se investiga cada una de las piezas que forman el cáncer por separado para poder llegar a un conocimiento profundo del cáncer que termine en su cura. ¿Verdad? Eso es lo que se define como ser analítico. Analítico es que soy capaz de entender el proceso, el mecanismo completo, y por supuesto que hay muchas interrogantes todavía abiertas en el campo de la biología, pero hay muchas de las cuales hoy en día se sabe mucho. Por ejemplo, pongamos un ejemplo actual, el virus. O sea, el virus del COVID, perfecto, es un virus complejo, pero el proceso de cómo funciona este virus se sabe desde el primer momento que apareció. ¿Y por qué se sabe? Porque ya hay mucho conocimiento sobre cómo actúan los virus. En el medioevo, cuando había un virus, bueno, constantemente habían virus, las personas morían en masa sin saber por qué estaban muriendo. Las personas pensaban que morían porque Dios se los llevaba sin más. ¿Ok? Hoy en día, desde el punto de vista del método científico, se sabe que un virus ocasiona, de dónde viene el virus, se investiga, y si no se sabe, se trata de saber y se llega a conocimientos más sólidos porque todo se conoce desde el punto de vista analítico. Eso es muy importante. Características también. Claro y preciso. Los problemas se formulan de manera clara, para lo cual hemos de distinguir los subproblemas e incluiremos en ellos los conceptos o categorías fundamentales. El método científico inventa lenguajes artificiales utilizando símbolos y signos. A estos símbolos se le atribuyen significados determinados por medio de reglas de designación. Cuando hablamos de símbolos, hablamos química, está llena de simbologías, matemática también está llena de simbologías. Pues todos esos símbolos se usan para ayudar a la comprensión. Todos los marcos teóricos se usan para ayudar a la comprensión y para dar precisión a lo que se está estudiando. El método científico debe ser verificable. Todo conocimiento debe aprobar el examen de la experiencia. Esto es observacional y experimental. O sea, debe haber un experimento con el cual yo puedo verificar lo que está estudiándose desde el punto de vista científico. La ciencia fáctica es empírica en el sentido de que la comprobación de sus hipótesis involucra la experiencia, pero no es necesariamente experimental y por eso no es agotada por la ciencia de laboratorio. O sea, a lo que se refiere esto de ser verificable es que yo debo tener siempre un experimento que replique las condiciones que yo estoy investigando, donde yo demuestre que lo que yo estoy viendo, lo que estoy proponiendo es realmente real. Explicativo, ya que intenta explicar los hechos en términos
de leyes, y las leyes en términos de principios. Además de responder al cómo son las cosas, responde también a los por qué suceden los hechos como suceden y no de otra manera. La explicación científica se realiza siempre en términos de leyes. O sea, leyes que, por ejemplo, si nos remitimos a las leyes físicas, todos conocemos, digamos, las leyes que explican el comportamiento de los cuerpos, todo eso entra dentro del explicativo. O sea, son los fundamentos sobre los cuales se sostienen muchas de las cosas que se investigan después. ¿Okay? Entonces, parte también del método científico tiene un rol de explicar lo que estamos viendo, de entender lo que estamos observando. Bueno, vamos a ver acá este esquema que nos muestra un poco, de una manera pura, las fases que uno podría esperarse en un método científico. Primera etapa sería la observación. La observación es cuando un científico encuentra un hecho o fenómeno interesante, lo primero que hace es observarlo con atención. O sea, lo primero es que exista un fenómeno a investigar. Ese fenómeno, por ejemplo, si hablamos de observación, podemos remitirnos a cuando Newton vio que le caía la manzana y se preguntó por qué. Todos antes habían visto que las manzanas caían, pero nunca nadie se había preguntado por qué. Porque nunca nadie había aplicado el método científico a ese problema tan sencillo. ¿Por qué cae la manzana? Y Newton fue el que se lo preguntó, y por eso es que después desarrolló todas las teorías que desarrolló. Primero, todo partió de una observación. Pero si lo llevamos al mundo moderno, bueno, las observaciones podríamos hablar de decir los problemas que van apareciendo. Problemas que van apareciendo, por ejemplo, el mismo problema del COVID. Esto es un problema que ha aparecido y nada, hay que responder a él. Podemos hablar de otros problemas, por ejemplo, la extinción de determinados animales o determinadas plantas, el calentamiento global. Hay muchos problemas abiertos que necesitan soluciones. Entonces, esa es la primera fase del método científico, observar ese problema que yo voy a investigar antes de buscar una solución, identificar que ese problema existe. Examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos. Examinar atentamente podríamos llevarlo a un grado más allá. Examinar atentamente es no solamente observar, sino tratar de ver todo lo que está pasando alrededor de ese fenómeno. Si uno quiere buscar una solución, no solamente es observar así de medio lado, sino es tratar de ver todo lo que está pasando ahí. Para eso también se usa la literatura. La literatura te ayuda a ver más allá de lo que tú estás viendo y te permite identificar algo que quizás, quizás no hubieras detectado sin saber en literatura que eso era digno de atención. Entonces, ya tú observaste algo y definiste que quieres investigarlo. Bueno, entonces pasamos a la formulación de una hipótesis. El científico se plantea el cómo y por qué de lo que ha ocurrido y formula una hipótesis. Queremos explicarnos un fenómeno determinado. Entonces, el científico elabora una explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. O sea, observamos esto y entonces vamos a crear una hipótesis diciendo, bueno, esto se debe a esto que estoy diciendo yo. Esa es mi hipótesis. Yo propongo que lo que está pasando acá se debe a lo que estoy diciendo yo en este momento, una hipótesis que yo estoy planteando. Esa hipótesis va a responder a la falsabilidad. Puede ser la respuesta sí o puede ser la respuesta no. Entonces pasamos a la siguiente fase, que es la experimentación, donde el científico debe comprobar si es cierto lo que él planteó. Para ello realizará múltiples experimentos modificando las variables que intervienen en el proceso y comprobará si se cumple su hipótesis. Consiste entonces en reproducir y observar varias veces el hecho o fenómeno que se quiere estudiar, modificando las circunstancias que se consideren convenientes. O sea, el científico va a diseñar un experimento para estudiar el fenómeno, pero ese experimento responde a responder si la hipótesis que planteó es real o no.
Si la respuesta es que se respondió que sí, entonces viene la etapa de conclusiones, donde el análisis de los datos experimentales permite al científico comprobar si su hipótesis era correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. Entonces da una interpretación de lo obtenido y entonces explica con lo que inicialmente planteó como hipótesis el fenómeno como tal. Pero si la respuesta es no, entonces el científico vuelve atrás y formula una nueva hipótesis. No se dio por vencido, sino va a formular una nueva hipótesis y va a crear nuevos experimentos para poder llegar al resultado que está buscando. En el caso del trabajo de ustedes, si nosotros enmarcáramos el trabajo de ustedes en este esquema, nuevamente, no es que ustedes vayan a hacer un trabajo que sea riesgoso en cuanto a la falsabilidad. Muchos no van a hacer un trabajo así. Pero uno debe aprender que eso es parte de un trabajo. Uno debe aprender que eso es lo esperado, que eso es lo que uno quisiera hacer en un trabajo, por ejemplo, de doctorado. Un trabajo de doctorado sería ideal que el estudiante hiciera un trabajo donde formule una hipótesis más riesgosa. Y después, cuando tengas una carrera científica, si trabajas en un centro de investigación con todo el tiempo dedicado a investigar, la verdad es que debería esperarse que un investigador que está en un centro de investigación debería tratar de meterse en investigación riesgosa, donde la respuesta puede ser muchas veces no, pero siempre buscando información para el sí. Aunque tú encuentres un no, estás ayudando a encontrar información para el sí, si tú tienes planteado tu experimento bien. En el caso de ustedes, si lo enmarcamos en el caso de ustedes, ustedes van a hacer un trabajo. Suponiendo que la respuesta sea no, ahí termina su trabajo. O sea, ustedes no van a hacer una memoria donde tengan que replantearse varios pasos, porque no tienen tiempo para eso. O sea, la memoria abarca solamente un semestre y debe planificarse solamente para un semestre. Un tutor no debe decirle, oye, esto no dio, vamos a hacer esto otro y extendernos 6 meses más. No puede pasar eso. No puede pasar eso porque ustedes deben terminar la etapa del proyecto de memoria y si el profesor quiere que usted trabaje 6 meses más, entonces debe buscarle un financiamiento ya como un ingeniero en informática ya graduado. ¿Ok? O sea, ustedes en proyecto de memoria tienen que cumplir una etapa. Puede ser que la respuesta sea no, pero por supuesto, habiendo hecho un protocolo correcto. O sea, si la respuesta es no porque usted empleó mal el método, entonces ahí hay problema. Pero si usted lo hizo bien y el resultado no fue el esperado, bueno, te demuestra que se hizo bien y que lamentablemente el resultado no fue el esperado. Pero bueno, se hizo bien, que es lo importante. Bien, vamos entonces a tomar los 20 minutos de receso y volvemos entonces. Cualquier duda que ustedes tengan la resolvemos cuando regresemos acá a las 4:40. Continuamos. Bueno, profe. Bueno, antes de continuar, ¿alguna duda con respecto a lo que hemos hablado acá? Por mi parte, no, profe. Ok. No, profe, está todo correcto. Ok, bueno, de todas maneras, cuando terminemos ahí, si hubiera más dudas al final, ahí las vemos.
Bueno, siguiendo hablando, sigamos hablando de la hipótesis. Vamos a ver que el rol de la hipótesis es generar nuevos conocimientos, proporcionar respuestas tentativas, y ahí está el tema de que se está dando una respuesta tentativa a un problema que se identificó, guiar al investigador en cuanto a la línea de acción que debe tomarse para verificar la validez de los enunciados. O sea, mi hipótesis es hacia donde yo voy a apuntar, hacia dónde quiero ir yo. Entonces, para el investigador que está desarrollando el trabajo, al escribir su hipótesis está escribiendo, está haciendo el enunciado de hacia dónde va mi investigación, a dónde quiere ir. Entonces, esa es la importancia de la hipótesis. Acá tenemos un ejemplo sencillo que dice, por ejemplo, existe una creciente deserción de estudiantes de licenciatura en el nivel universitario. Ese es el problema identificado. Pregunta, ¿es la pérdida de la motivación hacia la licenciatura la causa que explica la deserción de muchos estudiantes en el nivel universitario? O sea, esa es la pregunta que se hace a partir del problema que se identificó. Entonces se hace a partir de eso una hipótesis. La pérdida de la motivación por alcanzar el título universitario y la subsecuente deserción que se observa en estudiantes de licenciatura se encuentra asociado a los continuos fracasos en los exámenes parciales que provocan frustración y disminución de motivación. Fíjense que este ejemplo sencillo lo que nos muestra es que hay un problema y se va a investigar el por qué existe ese problema. Y se plantea una hipótesis donde se asocia que ese problema se debe a algo en específico que en la investigación se va a evaluar. O sea, en la investigación se va a ver si es que ese algo realmente es el responsable de lo que está pasando. ¿Okay? Pero fíjense que si, primero, hay un problema, que ese problema, si hubiéramos hecho una introducción que hubiera terminado en este problema, ¿verdad? Con una pregunta que viene de manera implícita o explícita en esa introducción que yo desarrollé antes. Y a partir de eso yo desarrollé una hipótesis donde culpo a estos fracasos en los exámenes parciales de los responsables del problema que yo identifiqué. Entonces eso es una hipótesis y es una hipótesis falseable, porque puede ser que yo detecte que no es así como yo pensaba, que realmente la deserción de estudiantes se debe a otra cosa distinta de la que yo planteé. El caso es que esto es un ejemplo sencillo de cómo uno estaría aplicando método científico. Porque uno está generando una hipótesis donde uno culpa a algo en particular de ser el responsable del problema que yo previamente identifiqué. Ahora, una vez que yo planteé esa hipótesis, obviamente yo debo hacer una investigación para verificar efectivamente si eso es, si ese es el responsable o no. Los requisitos, entre requisitos de la hipótesis, vamos a tener que los términos o variables de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos posibles. O sea, una hipótesis debe ser un enunciado sencillo, concreto, simple. Si una hipótesis no puede ser sometida a verificación empírica desde el punto de vista científico, no tiene validez. O sea, si yo planteo una hipótesis sobre la cual yo no puedo hacer ningún tipo de investigación de nada, yo no puedo aplicar ninguna metodología, entonces esa hipótesis no es válida, porque la hipótesis está hecha para que yo investigue sobre ella. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben ser observables y medibles. O sea, la hipótesis debe llevarnos a aplicar métodos donde yo pueda hacer mediciones, experimentos, de manera que yo pueda responder a ella. La hipótesis deben ser objetivas y no llevar a juicio de valor. Es decir, no debe definirse el fenómeno con adjetivos tales como mejor o peor. O sea, deberían usarse adjetivos como ser o no ser, ¿verdad? Porque mejor o peor es un adjetivo, son adjetivos, ¿cómo decir? Que generan un poco de imprecisión en términos de una hipótesis.
Ahora, de la hipótesis se van a desprender objetivos. O sea, una vez que yo tengo enunciado una hipótesis, entonces yo debo crear objetivos en esa hipótesis. Y los objetivos, vamos a ver, por ejemplo, en este monito, que la hipótesis sería este mono que está aquí en la flecha. Los objetivos serían aquellos que apuntan hacia donde está la hipótesis. O sea, los objetivos son un grupo de tareas que van a tener, van a hacerse para responder la hipótesis, para yo verificar si la hipótesis es real, es verdadera o no. Para la hipótesis, bueno, vamos a identificar el objeto. Son estudiantes, entonces, si volvemos al ejemplo de los estudiantes de sectores, vamos a identificar el objeto de estudio y estudiantes de sectores y activos. Vamos a observar el indicador número de materias inscritas, observar el indicador número de materias reprobadas, correlacionar estadísticamente ambos números y construir un índice de rendimiento académico, determinar empírica o teóricamente un criterio normativo que nos permita distinguir y clasificar los resultados obtenidos, hacer una prueba de independencia o de exclusión mutua para asegurarnos que los que clasifican dentro de una categoría no podrían clasificar al mismo momento en la categoría opuesta, comparar los resultados con los estudiantes que no desertan. Lo que tenemos acá es una serie de tareas que están propuestas para tratar de ver si esta hipótesis que yo planteé aquí era real o no. O sea, yo planteé que la pérdida de motivación se debía a los fracasos en los exámenes parciales. Perdón. Y ahora, después que yo planteé eso como hipótesis, yo tengo que crear una metodología para yo investigar eso. Entonces, para hacer esa metodología, entonces yo debo plantear tareas. Y esas tareas me dicen que son, primero, identificar el objeto, identificar los estudiantes de sectores y los activos, o sea, los que se fueron, los que desertan y los que no, observar el número de materias inscritas de ellos, observar el número de materias reprobadas de ellos, correlacionar estadísticamente ambos números, determinar, o sea, son tareas que están encaminadas a responder la hipótesis, o sea, cada tarea estaría encaminada, estaría planteada para responder la hipótesis. Noten que el planteamiento es con un verbo: identificar, observar, correlacionar, determinar, hacer, comparar. Entonces, las tareas se van a elaborar con un verbo en infinitivo. Además, nótese también que estas tareas están enunciadas de una manera muy sencilla, lo más corta posible, sin dar muchos detalles. Solamente se dice lo que se va a hacer. Se va a identificar el objeto, se va a observar el indicador, se va a observar el otro indicador, se va a correlacionar estadísticamente los números, se va a determinar empírica o teóricamente un criterio, se va a hacer una prueba de independencia y se van a comparar resultados. Entonces, todo son verbos en infinitivo sencillos y todos responden a completar un protocolo que va a permitir responder la hipótesis. También un detalle es que cada una de las tareas que se hace aquí representa un paso. Yo no podría colocar esta última de acá, no la podría colocar aquí adelante y esta no la podría colocar atrás. No, ellas tienen que estar ordenadas, cada una detrás de la otra, con una lógica. Un protocolo que uno lo lea y que vea que tiene lógica, que efectivamente se va un paso, otro más, otro y otro, que van a llevar a responder la hipótesis de manera ordenada y de manera concreta. Los objetivos es un planteamiento corto. O sea, los objetivos pueden llevar, más o menos pueden tener ese tamaño, pero es la primera vez en el documento donde yo estoy diciendo qué es lo que voy a hacer. Hasta ahora, nosotros habíamos hablado de crear una hipótesis, ¿verdad? Una búsqueda bibliográfica. Todavía ahí ustedes no se han metido en qué van a hacer. Pero cuando uno hace los objetivos, es la primera vez en el documento donde uno ya está diciendo lo que va a hacer. Por lo tanto, ahí uno debe sentarse con el tutor
y preguntarle, profe, ¿qué es lo que voy a hacer yo? O sea, sé que voy a investigar en este tema, sé que voy a hacer esto, pero ¿qué es lo que voy a hacer concretamente? ¿Qué métodos voy a usar? ¿Cómo va a ser el protocolo mío? Entonces, ustedes ahí tienen que conectar con el tutor para que les informe qué es lo que espera de ustedes. Donde ustedes pueden elaborar este protocolo, pero lo deben revisar con el tutor para que dé su aprobación. Más sobre los objetivos. El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen. El objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y una teoría que le permita generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro. Los objetivos se refieren a los aspectos del problema que deben ser estudiados o a los resultados que se esperan obtener. Orientan las demás fases del proceso de investigación. Determinan los límites y la amplitud del estudio. Permiten definir las etapas que requiere el estudio. Sitúan el estudio dentro de un contexto general. Acá, especial atención con estos dos. Se determinan los límites y la amplitud del estudio. Cuando usted coloque sus objetivos como usted está diciendo lo que va a hacer, es la primera vez donde uno puede evaluar si lo que yo voy a hacer se puede hacer en el tiempo que tengo. Entonces, ojo, los objetivos es la primera ocasión donde yo podría decir, esto es demasiado para 6 meses, para un semestre, que incluso son menos de 6 meses. Permiten definir las etapas que requiere el estudio. Bueno, entonces ahí es donde yo voy a empezar a ver, bueno, yo primero voy a hacer este tipo de trabajo, después voy a hacer este otro, y después voy a hacer este otro más. Entonces, yo estoy definiendo los objetivos. Realmente lo que voy a hacer es la primera vez que yo voy a definir lo que voy a hacer con unas tareas dichas de manera sencilla. Características de los objetivos. Congruencia. Deben estar orientados a la obtención de un conocimiento. Permite definir cómo obtener el producto, qué respuestas va a dar a las preguntas formuladas, cómo se va a resolver el problema planteado o cómo podría ayudar a resolverlo. O sea, y en los objetivos se tiene que ver que lo que usted está haciendo va a ayudar a resolver el problema. Debe ser claro en su redacción, medible y alcanzable. No debe permitir desviaciones durante el proceso de la investigación. No deben aparecer objetivos que se vea claramente que nos llevan a responder algo de la hipótesis. O sea, si la hipótesis mía dice que yo quiero verificar que todos los bancos de este parque son azules. Entonces, todos los objetivos deben hablar sobre el banco. Si aparece un objetivo que habla sobre las farolas, mi pregunta es, ¿qué hace este objetivo de farolas aquí, donde estamos hablando de bancos? Si del parque lo que me interesa son los bancos, pues entonces todos los objetivos deben hablar de ellos. No debe haber un objetivo de pronto que me hable sobre las farolas del parque, porque esas no aparecían por ninguna parte. A no ser que usted me demuestre que había alguna relación que no era tan fácil de entender por mí. Debe mostrar una relación clara y consistente con la descripción del problema y con la hipótesis que se quiere resolver. Los objetivos apuntan a resolver la hipótesis, no a otra cosa. Si los objetivos no encajan bien con la hipótesis, muchas veces o hay que cambiar algún objetivo, o hay que plantearse si realmente la hipótesis que yo dije era la que era. Quizás la hipótesis mía estuvo mal, que no dije bien lo que yo realmente iba a investigar. En ese caso, se cambia la hipótesis, puede ser también. Recomendaciones. Se recomienda formular por cada objetivo general, coherente con el problema planteado, objetivos específicos que conducirán a lograr el objetivo general y que son alcanzables con la metodología propuesta. Este tema de los objetivos generales responde a que puede ser que yo tenga objetivos que abarquen más y otros que sean más específicos. Eso puede ser una manera de redactar. Por ejemplo, supongan que yo estoy haciendo un trabajo donde yo voy a diseñar unas moléculas que sean activas contra una
proteína del COVID. Yo voy a diseñarlas con herramientas computacionales, después yo voy a sintetizarlas en un laboratorio y después yo voy a evaluar sus actividades biológicas. Pues entonces puede ser que mi hipótesis responda a la búsqueda de un conjunto de moléculas y lo que se va a hacer después es esto. Entonces yo pongo como objetivo diseñar las moléculas, pongo otro objetivo que es sintetizar las moléculas y pongo otro que es hallar la actividad biológica de las moléculas. Esos son 3 objetivos, pero esos objetivos son objetivos muy amplios en sí. Porque diseñar las moléculas es un objetivo que realmente yo lo podría describir con otros objetivos. Sintetizar las moléculas en un laboratorio es un objetivo que yo podría describir también en más detalle con otros objetivos. Y hallar las actividades biológicas también. Entonces, esos objetivos que acabo de decir podría definirlos como objetivos generales. Y dentro de esos objetivos generales podría definir objetivos específicos. Ya, yo digo, objetivo general, hacer un diseño de las moléculas, de moléculas que puedan ser inhibidores de la proteína tal del COVID. Y entonces coloco objetivos específicos que responden a ese objetivo general. Un objetivo específico, por ejemplo, podría ser dibujar las moléculas en un programa. Otro objetivo podría ser optimizar las moléculas. Otro objetivo, estudiar el acoplamiento molecular de las moléculas dentro de una proteína. Otro objetivo, hacer dinámica molecular para ver cómo se comportan estas moléculas dentro de la proteína. Entonces, hay una serie de objetivos específicos que son objetivos más detallados que responden a un objetivo general que yo planteé antes, y ese objetivo general que yo planteé antes era demasiado general como para dejarlo así y ya. O sea, si yo lo dejaba solamente como diseñar moléculas, era algo demasiado general, que realmente no se hacía con una sola acción, se hace con muchas acciones. Entonces, a la hora de ustedes colocar los objetivos, es válido colocar objetivos generales y poner objetivos más específicos que respondan a los objetivos generales, o podrían también colocar directamente objetivos. Si ustedes no encuentran que hayan objetivos generales dignos de mención, entonces ustedes pueden sencillamente poner objetivos y listo. Los objetivos serían la lista de tareas que ustedes van a colocar. Uno pone objetivos generales cuando realmente tienes un trabajo que amerita que tú dividas las tareas que vas a hacer en 2 grupos o en más grupos. O sea, hay un conjunto de tareas que responden a un grupo, que es un objetivo general. Y hay otro conjunto de tareas que responden a un segundo grupo, que es otro objetivo general. El objetivo debe redactarse con un verbo en infinitivo al principio que denote la búsqueda de un conocimiento. Por ejemplo, determinar, evaluar, analizar, describir, desarrollar, descubrir, clasificar, establecer. Cada uno de esos infinitivos es factible cuando uno escribe los objetivos. Debe ser claro en su redacción. No debe permitir desviaciones durante el proceso de la investigación. O sea, los objetivos no deben desviarse, ¿verdad? Como habíamos dicho, debe mostrar una relación clara y consistente con la descripción del problema y con la hipótesis que se quiere resolver. Un objetivo que no tenga relación con la hipótesis no debe estar. La llegada a la definición de objetivos. Bien, en su documento usted tiene el título del documento, que por cierto, cuando usted haga la entrega debe entregar un título de trabajo. Debe haber un resumen donde de manera estructurada debe exponerse en qué consiste la investigación y cuál es su objeto y por qué se hace, con qué fines y cómo se va a llevar a cabo. El resumen debe tener un poco de todo y debe ir a usted actualizando en la medida que va entendiendo más su problema.
el planteamiento del problema. ¿Cuál es la situación problemática que da origen a los objetivos propuestos? Esto supone la descripción del contexto dentro de la cual ha de tener lugar su investigación. O sea, lo que es en marco teórico, qué se ha hecho, y después llegar a por qué lo que se ha hecho es insuficiente, cuál es la problemática sobre la cual yo voy a trabajar. Justificación del estudio, ¿por qué es necesaria esta tesis? ¿Qué se espera conseguir con esta investigación? Se exponen los aspectos conceptuales que fundamentan la investigación. ¿Qué razones de carácter teórico permiten suponer que la investigación es útil, conveniente o necesaria? Son cosas que uno debe preguntarse cuando uno hace una investigación. Ahí les doy alerta. Ustedes van a hacer la investigación porque su tutor se las está proponiendo. Esa es la realidad. Pero ustedes deben inquietarse. Deben inquietarse en por qué están haciendo lo que están haciendo, qué es lo que se está buscando, qué es lo que hay detrás. Una vez que ustedes estudien la literatura, ustedes van a ver que ya no solamente lo están haciendo porque el tutor se los mandó, sino es porque hay realmente una razón de por qué hacer esto. Y eso es importante que ustedes se apropien de eso lo antes posible. Como estudiantes, ustedes se deben apropiar de este tipo de inquietud. Porque eso los va a preparar para cuando después en un futuro ustedes tengan que hacer algo de manera más independiente, puedan tomar decisiones. Que de cierta manera es importante cuando uno termina ya como profesional. En la hipótesis objetivo se resumen las metas concretas de la investigación. ¿Qué es lo que se quiere lograr con la investigación? Obsérvese que en la exposición de los objetivos no va a haber elementos de procedimiento ni elementos de justificación. Y acá, ojo con esto. Cuando usted dice lo que va a hacer en los objetivos de las tareas, usted no debe decir con qué herramienta, por ejemplo, lo va a hacer. O sea, yo voy a hacer, por ejemplo, yo tengo un objetivo que es hacer dinámica molecular del sistema proteína ligando que voy a estudiar. Yo digo así, pero yo no digo voy a hacer una dinámica molecular del sistema que voy a estudiar usando el software Charm, usando NAND. Eso no debe aparecer en objetivos, porque eso de decir usando NAND no interesa en los objetivos. Va a haber una sección después que se va a llamar materiales y métodos, donde usted va a poder decir qué software va a usar para hacer su trabajo. Esos detalles de cómo lo va a hacer no debe estar en objetivos. Debe estar después cuando usted trabaja en materiales y métodos. Y les anticipo, en materiales y métodos, usted va a tener que hablar sobre todo lo que va a hacer, pero con más detalle. Donde debe usar como orientación los objetivos que usted planteó. Si en los objetivos usted planteó determinadas tareas, en los materiales y métodos usted va a explicar cómo va a hacer cada una de esas tareas. Por lo tanto, ese es el momento donde uno debe decir qué herramientas va a usar y cómo las va a usar y qué parámetros va a usar para esas herramientas. No se debe decir eso en los objetivos. En los objetivos solamente se da la tarea de la manera más sencilla posible. Tampoco debe dar elementos de justificación. Yo voy a hacer dinámica molecular porque así veo cómo se mueve la proteína. No. Cuando uno dice, porque así veo cómo se mueve la proteína, eso no se debe decir. En los objetivos no se debe decir el por qué yo voy a hacer la tarea. Lo que se debe decir es la tarea que voy a hacer. ¿Ok? El por qué de la tarea, eso se puede decir después. Se dice en otra sección. Los objetivos deben ser metas concretas que pueden alcanzarse o no, pero que deben ser posibles verificar cuando culmine la ejecución del proyecto. Es muy común confundir los objetivos con las metas o los resultados esperados a largo plazo. Los objetivos de una investigación aluden a resultados concretos que no son constitutivos de la investigación y no su mera consecuencia. Un ejercicio de anticipación es, por ejemplo, ¿qué es factible o razonable esperar como resultado directo de la investigación? ¿Qué va a cambiar con la investigación? En el caso de los objetivos, usted debe dar tareas. Tareas que usted pueda desarrollar. Que usted esté convencido de que puede desarrollar. Bien,
Una vez dada esta información, entonces lo que yo les pido es construcción de la hipótesis y objetivos y entregarla en 2 semanas. O sea, usted en 3 semanas debía entregar la introducción y el resumen. Ahora tiene que añadirle a eso hipótesis y objetivos y entregármelo todo dentro de 2 semanas. Recuerden que 2 semanas, pero sin contar, no contemos la semana del 18. Puede ser una semana después. Si quieren entregármelo antes, no hay problema. Mejor porque así ganan tiempo para lo que viene después. Pero en principio les doy como plazo la semana que es después del 18, porque la semana del 18 no la contamos mejor. Y acá es muy importante, siempre debe trabajar con el tutor, pero en el caso de la hipótesis y objetivos, es una redacción corta. Hipótesis y objetivo puede estar en una página, pero es muy importante que lo hagan bien. La hipótesis y objetivo sí o sí deben discutirla con el tutor. No la deben hacer por ustedes mismos, porque en este momento ustedes no saben exactamente lo que van a hacer. Ustedes tienen una propuesta del tutor, pero el tutor tiene que decirle a ustedes cómo lo van a hacer. Entonces, tengan ese intercambio con el tutor para redactar lo que sería la hipótesis y los objetivos. Bien, dudas, preguntas, consultas. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro, profe? Profe, ¿quería todo para el 24? Sí, todo para el 24. ¿Verdad? El 24 es la semana siguiente. Sería el viernes siguiente, ¿verdad? Sí, sería el 18. Sí. Ahora, nuevamente les digo, recuerden, no es que tengan que entregarme los días. Si se pasan de ese día, entonces me avisan, profe, me voy a atrasar un poco, porque lo que me gusta hacer es monitorear los atrasos para alertar, mira, te puedes atrasar, sí, pero ten cuidado porque si te atrasas más vas a tener menos tiempo después para hacer esto otro. Sobre todo cuando se van haciendo consecutivos atrasos, ya llega un momento en que yo tengo que decir, mira, ya aquí lo ideal es que no te atrases más porque la fecha de defensa no puede pasar del fin del semestre. ¿Ok? Esa es la idea. Pero en principio sí, la fecha sería el 24. Ya, y otra duda, profe. Cuando Sí. uno hace una réplica de una figura, ¿se debe referenciar la figura original? Sí, con el tema de la figura, nuevamente, les digo lo siguiente. Uno, cuando la figura es imposible de hacer, entonces uno la toma del paper y se pone referencia del paper. Pero cuando uno hace tu versión propia, es tu versión propia. Tu versión propia, aunque sea muy parecida a la otra figura que viste en el paper, pero tú la hiciste. Este esquema no es igual a aquella. Entonces tú no tienes por qué referenciar. Es tu figura. Ah, ya, me queda claro. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Profe, Profe. ¿la entrega se hace directamente a su correo y al profesor informante o solo a usted? A mí. Las entregas son a mí. Y ahora que me hablaste de eso de la entrega, igual yo voy a... A ver, este año nos dieron una capacitación sobre una herramienta que tiene la universidad que permite identificar, vamos a usar una palabra menos agresiva, ¿no? A ver, en principio permite identificar plagios. Vamos a decir, permite identificar coincidencias. Permite identificar que usted no haya tomado un texto literal de internet y lo coloca en su texto. El asunto es que la universidad decidió colocar esta herramienta en algunos cursos, y en los cursos que sí o sí los colocó fue justamente los cursos de memoria y proyectos de memoria. A nosotros nos dieron una capacitación de herramienta, pero obviamente con una capacitación todavía uno no la conoce del todo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que les voy a mandar, yo voy a poner un link para que ustedes los trabajos los suban a ese link. Ese link
si yo logro hacer las cosas bien, va a tener un informe de coincidencias que ustedes van a poder ver. A ver, no sé si pueden ver el informe, pero lo que sí van a ver es el resultado del informe. Quiere decir, por ejemplo, que si les da un 80% de coincidencia, eso quiere decir que todo fue copiado. Si les da un 10%, eso yo creo que no es nada. O sea, no, yo tendría que ver qué fue. El asunto es, a ver, no es que yo esté muy entusiasmado por usar esta herramienta, yo no estoy muy entusiasmado por usarla, pero si nos dieron la herramienta y nos dieron la orientación de que la usemos, vamos a usarla, a ver qué sucede. Nos han dejado claro que la herramienta no es para coaccionarlos a ustedes, no es para eso. La herramienta es para ayudarlos a ustedes. ¿Okay? Entonces, tampoco es que si ustedes me envían un documento que tiene coincidencia ni nada así, yo le voy a decir, oye, usted cometió un plagio. No, yo nunca va a ser así. Sino, yo lo que le voy a dar una neta, mira, aquí hay coincidencias, las coincidencias que me está dando son estas, redacta de otra manera. Esto no está mal y les voy a explicar por qué. Cuando uno hace documentos científicos, cuando uno hace documentos, por ejemplo, artículos, uno nunca debe copiar un texto idéntico a como aparece en otro lugar. Siempre uno debe cambiar el texto. Aunque estés diciendo algo que es muy similar a lo que dijo otro, tu texto no puede ser igual. Las revistas son muy estrictas con esto. Y como parte de hacer este tipo de trabajo es que usted aprenda eso, pues está bien usar este tipo de herramienta para que uno vaya aprendiendo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese link? Ese link, cuando ustedes lo suban, va a generar un reporte que no sé bien cómo ustedes lo verán. De hecho, tampoco sé bien cómo yo lo veré, pero va a dar un número final que es el % de coincidencia. Si ese % es alto, entonces yo les voy a decir a ustedes qué es lo que deberían cambiar. Si ese % es bajo, entonces no hay problema. ¿Ok? Vamos a usar la herramienta porque en el fondo nos la pusieron a los cursos de proyecto de memoria y memoria. Y para eso, ustedes van a tener que subir el documento a un link. Si vemos que nos genera problemas esto de subir esto al link y más allá, entonces cambiamos y yo les pido entonces que me lo envíen por correo, pero ahí vamos viendo por el camino. O sea, vamos a ver cómo funciona esta herramienta y vamos a ver cómo nos va con ella. ¿Okay? La herramienta está acoplada al Educandos. O sea, el Educandos, ella fue añadida al Educandos y entonces yo puedo generar un link que va a estar, de cierta manera, que va a estar engranado a la herramienta. De manera que cuando se sube un texto, ya la herramienta automáticamente debe hacer el análisis. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va. Entonces, yo les voy a poner un link y cuando ustedes tengan el trabajo me lo deben subir a ese link. Después, cuando yo vea que la verificación del programa está bien, entonces ya ahí yo se lo envío al informante con copia a ustedes y con copia a los tutores. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Por si acaso la herramienta se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, es Turnitin, pero Turnitin realmente es el nombre de la empresa que tiene varias herramientas y dentro de las herramientas de Turnitin es un nombre en especial. Les digo porque si ustedes buscan Turnitin van a ver que asociado a Turnitin hay varias herramientas. No me acuerdo el nombre exacto porque a nosotros nos dieron la capacitación de Turnitin. Pero después cuando nos dieron la capacitación nos dijeron esto que les estoy diciendo, que dentro de Turnitin hay varias herramientas adentro y que ellos nos iban a hablar de la herramienta que compró la universidad. ¿Ok? Pero bueno, pues si quieren echar un vistazo, busquen Turnitin y ahí se van a enterar un poco de qué trata esto. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, si no hay No, profe. consultas, ¿sí? No nos decía que no, que está todo bien. Perfecto. Bueno, si no hay preguntas ni consultas, entonces pasen buen fin de semana. La semana que viene no nos reuniríamos. ¿Ok? Esto